Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Feliz martes. Primero que todo, quisiera saber si se escucha bien a las personas, por favor, que están de asistentes. Si nos pueden avisar si se escucha bien, si nos ven bien, si está todo ok. Y bueno, seguido de esto, bueno, una vez más estamos agradecidos, por supuesto, de que ustedes estén acá con nosotros, estén asistiendo a estos webinars que prepara acá Chile para todos ustedes. Y en esta oportunidad hablaremos un poco de comercio electrónico, el cual el título de nuestro webinar de hoy se llama Estrategia de Gobierno Electrónico Municipal. Contamos con con la presencia de nuestros especialistas que nos hablarán de diversos temas, de los cuales vamos a conocer un poco de lo que es construyendo una estrategia del gobierno electrónico. Luego tendremos una intervención especial con la participación de nuestros partners de Transbank. También conocerán nuestras tecnologías y sus ventajas y tu nueva mesa de soporte que es CAS Support. Como siempre, resaltamos la importancia de la transformación digital en este tipo de eventos, pero sobre todo en las municipalidades. Conoceremos el por qué y para qué debemos implementar estos productos en la gestión municipal que ustedes realizan día a día. Nuestra misión es cubrir sus necesidades, las necesidades que tienen ustedes, los funcionarios y trabajadores en general de las instituciones, y mejorar con estas propuestas la atención hacia la ciudadanía para realizar una gestión mucho más expedita. Les recomiendo que las preguntas, o si tienen preguntas, se van a realizar luego de cada intervención de los moderadores. Ya lo pueden hacer a través del icono que ustedes ven en la parte superior de la plataforma de Teams, que dice PIR. Ahí van a poder dejar sus preguntas y luego de cada intervención, cada moderador lo va a poder, obviamente, dar respuesta, ¿ya? También queremos comentarles si ustedes requieren de las presentaciones que vamos a estar obviamente proyectando a lo largo de esta hora y media, casi 2 horas aprox, de contenido e información importante para todos ustedes, lo van a poder conseguir a unos días, en unos 3, 4 días lo van a poder conseguir hábiles en la landing page que fue donde ustedes se inscribieron para poder obviamente ingresar a este webinar. Bueno, sin más que agregar, pues le damos inicio a este webinar llamado Estrategia de Gobierno Electrónico Municipal, a nuestro primer moderador. Él es Rodrigo Martorell, gerente técnico de CAS Chile. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto de estar acá con ustedes. Vamos a presentar, ¿cierto? Hoy día me tocó eh, cier- ver el tema de la estrategia de gobierno electrónico. La idea es presentar, ¿cierto? Y conversar respecto a cómo armamos una estrategia en conjunto de gobierno electrónico. Vamos a ver algunos temas, en función de eso vamos a ver los primeros pasos, vamos a ver las distintas fases que esto tiene, vamos a verificar también algunos temas que hoy día están presentes dentro de lo que hoy día llamamos gobierno electrónico, ¿cierto? Y tiene que ver básicamente con presentarles, ¿cierto? Cómo armar este tema que es nuevo en el fondo. Si bien nosotros sabemos, una de las primeras cosas que nosotros dijimos es que casi el 99% de los municipios hoy día cuenta con un portal. Eh, y en ese sentido, no estamos redescubriendo la rueda. Lo que queremos ver, ¿cierto? Y lo que queremos presentar en este momento es, de alguna manera, dar una visión un poco más estratégica, ¿cierto? Una visión un poco más de largo plazo respecto a la incorporación de los trámites, ¿cierto? Ya pasó el tema de vender permisos de circulación, eso es un tema que ya debería estar totalmente cubierto, pero el tema está en lo que viene. Aquí hay una ley de transformación digital con la que nosotros estamos viendo y en ese sentido tenemos que empezar a alinear posiciones. Eh, Como sigo con la bandera de las direcciones en informática, por ejemplo, hay que armar estrategia. Hay que ver un elemento de largo plazo y de eso se trata esta presentación. La verdad es que queremos ver construir, ¿cierto?, una estrategia de gobernanza, ¿cierto?, de gobierno electrónico
dentro de la presentación. ¿Y cuál es el objetivo principal? Lograr el desarrollo económico, social, institucional, duradero, de largo plazo, promoviendo el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Ustedes ya son parte de un sistema económico que tiene ciertas reglas, que tiene ciertos elementos. Por ejemplo, no sé, a nosotros ya nos llegan reclamos por parte del CERNAC cuando hay una transacción que no funciona. ¿Y ahí cómo operamos? ¿Cuáles son nuestros protocolos? ¿Cuál es la idea? Básicamente la idea es construir una estrategia que nos permita estar juntos en este proceso. ¿Por qué? Porque hay algo que sí sabemos, es que el próximo año van a crecer las transacciones electrónicas y van a crecer en todo sentido. No solamente en permisos de circulación, sino que en patentes comerciales, en solicitudes, en pago de multas, en pago de derechos de aseo, gestión con el departamento de obra, en fin. Lo que se nos viene es un trabajo de largo plazo. Se nos viene finalmente que nuestra gran ventanilla de atención va a ser Internet. Y también específicamente va a ser el teléfono. Hoy día, para que ustedes tengan presente, aproximadamente dentro del 45 al 55% de las transacciones se realizan por el teléfono, por medio de nuestros portales. Entonces vamos a hacer algunas definiciones que me interesa que vayamos tocando. Gobierno electrónico, la administración electrónica, que es una definición, y los servicios electrónicos, que es una estrategia de CAS, ¿cierto?, de transformación digital, una de las 8 líneas estratégicas que tiene CAS en este proceso. Entonces, ¿qué significa la administración electrónica? Aquí tienen que ver ustedes, ¿cierto? Tienen que ver con el mejoramiento de los procesos del municipio, funcionamientos internos por medio de nuevos procesos interconectados entre ellos y los sistemas de apoyo y las decisiones que toman. Es decir, toda la línea de aplicaciones, ¿cierto? Que tienen como resultado, ¿cierto? Una potencial toma de decisiones. Y ahí está la administración electrónica. Y los servicios electrónicos que tienen que ver básicamente con los mismos servicios que se prestaban, ¿cierto? O que se prestan hoy día en términos presenciales, llevarlos a Internet. Llevar este servicio, ¿cierto? De trámites interactivos, ¿cierto? Entre el ciudadano y el municipio, con peticiones de documentos y emisiones de certificados. Entonces, para separar un poquito los conceptos, ¿cierto? Nosotros estamos hoy día viendo estos dos elementos. Nos vamos a enfocar en los servicios electrónicos. ¿Cómo ha sido? Aquí hay una definición importante que nosotros tomamos de la ONU, que tiene que ver con cómo ha evolucionado esto en el último tiempo, y de alguna u otra manera la invitación a partir de las próximas láminas es que ustedes se ubiquen en algún punto de los elementos que estamos viendo en función del tiempo. Primero, vamos a hacer historia. La presencia emergente tiene que ver con que existe un compromiso de desarrollar un gobierno electrónico, pero solo información básica se brinda a través de las plataformas, ¿cierto? La presencia ampliada, que tiene que ver con que el municipio expande y provee interacción a través de medios más sofisticados, en el fondo una solicitud, ¿cierto?, en línea, una recepción y un envío de información por parte de un poco más allá de un correo electrónico. Redes sociales, aplicaciones, la interacción con el ciudadano. La presencia interactiva, en donde aquí básicamente ofrecen servicio con una interacción un poco más sofisticada que la anterior y que tiene que ver con, por ejemplo, me gustaría ver que vayamos articulando, voy a poner un ejemplo interesante que puede ser hoy día. Nosotros tenemos una plataforma, ¿cierto?, un servicio que tiene que ver con la solicitud de patente, ¿cierto? La solicitud de patente es un proceso completo que parte desde, como te digo, la solicitud, llega a administración, ¿cierto? Se procesa y finalmente se puede otorgar la patente comercial o la patente municipal a partir de la información adjunta o de alguna otra manera verificación que se puede hacer con la información que se provee y posteriormente invitarlos al pago de la patente y tener un proceso completamente digitalizado. La presencia transaccional, ¿cierto?, que ya es el cuarto punto en la evolución de la cadena, en donde los municipios ya ofrecen transacciones completas, ¿cierto?, seguras, tales como obtención de permisos de circulación, certificados de obra, pago de multas y patentes e impuestos. Entonces, ahí verificar en qué etapa, en qué situación
están hoy día ustedes como municipio para enfrentar, ¿cierto?, armar esta estrategia. Integración total tiene que ver con que finalmente ya el municipio está totalmente integrado en todos sus servicios. Quiere decir que sabe perfectamente que un RUT está pagando patentes municipales, que está pagando permisos de circulación. Ejemplo, una empresa que tenga camiones, que tenga vehículos y que tenga la patente municipal aborda como un todo, ¿cierto? Entonces ahí el Departamento de Finanzas aborda una empresa como esta de distintas maneras y con diferentes estrategias a partir de la omnicanalidad, por ejemplo, que hoy día nosotros estamos potenciando. Entonces, entendiendo eso y en el tiempo y la complejidad, aquí la invitación está en que ustedes vean este slide, ¿cierto? Y verifiquen en qué situación se encuentra tu municipio. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en ampliada interactiva, interactiva transaccional, transaccional pasando a integrada, ¿cierto? La idea es que ustedes se ubiquen en este gráfico y determinen qué nivel de madurez tienen respecto a las definiciones de gobierno electrónico que hoy día existen. Si ustedes me preguntan a mí, la mayoría está entre interactiva y transaccional, ¿cierto? La idea ya es que vayamos viendo cómo, ¿cierto?, abordamos los nuevos procesos de, más que de pago, ¿cierto?, de transacciones en Internet, en autoservicio, en el móvil, ¿cierto? Cómo nosotros nos estamos enfrentando a esta situación. ¿Y qué ventajas tiene? Que me parece interesante también que lo veamos aquí. ¿A qué me duele a mí? ¿Qué es lo que me gustaría a mí? ¿Por qué entrar a este mundo? Uno, hay algunos que son muy clave. Aumentar la efectividad en el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuál es su objetivo? Ahí está la estrategia. Mejorar la asignación de recursos, ¿cierto? Es decir, mayor eficiencia en el gasto. Un desarrollo armónico entre las diferentes áreas y sectores del municipio. Desarrollar una estrategia común, ¿cierto?, de comunicación, difusión de resultados. Aquí es donde se ve como un equipo, ¿cierto?, donde se ve como un municipio dando un mensaje de digitalización, de vanguardia tecnológica, entre otros, ¿cierto? Facilitar la colaboración entre direcciones, ¿cierto? A partir de las nuevas tecnologías existe la posibilidad de trabajar un poco más afiatado, ¿cierto? Y que no se vea esto que normalmente vemos en los municipios, que es el trabajo en islas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el núcleo financiero como el ente centralizador de los ingresos, ¿cierto? Y los giradores como entes que alimentan y que finalmente son parte de esta interacción municipal. Ver acá, y aquí tenemos una tarea en conjunto, relacionar las necesidades de capacitación y competencia. ¿Será necesario capacitar, ¿cierto?, en los procesos transaccionales a los tesoreros? ¿Será necesario capacitar al director de tránsito respecto de cómo funciona el proceso y cuándo se emite y cuándo no se puede emitir un permiso de circulación electrónico o un documento electrónico? La disminución de los costos, ¿cierto? Aquí hay un elemento que es fácil de apreciarlo. Cuando yo tengo, por ejemplo, algunos de los municipios que cuentan con nuestro servicio electrónico, la posibilidad de que 60.000 personas, en vez de visitar el municipio, vayan y saquen su permiso de circulación por Internet o saquen su patente comercial por Internet y descongestiono de manera significativa al municipio, hay un ahorro muy grande en términos de mantenimiento de operación y la infraestructura tecnológica que necesito para hacer eso. Aquí hay una prestación de un servicio que tiene un cierto SLA y ese SLA finalmente pasa por el proceso que nosotros desarrollamos, ¿cierto?, durante todo el periodo. Disponer de un marco orientador que le dé sentido a las nuevas iniciativas. Obviamente, este tema es un tema que en el fondo es parte de la conversación y es a lo que lo queremos invitar. Básicamente, en ese sentido, la estrategia, ¿cierto?, tiene que ver con cómo desarrollamos un elemento de largo plazo. Y aquí la invitación a pensar, ¿cierto?, a verificar es la siguiente. Hoy día, en mi municipio, ¿cuál es la situación actual? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi infraestructura actual? ¿Estoy preparado para hacer un proceso totalmente digital en términos de permisos de circulación, patentes comerciales, obras, juzgados, etcétera? ¿Cuál es el nivel de penetración de Internet en mi comuna? ¿Cómo están mis redes también?
O sea, si yo tengo, por ejemplo, una penetración de Internet de cerca del 70%, del 75%, casos más complejos a lo mejor son menos, pero ya estamos hablando que a nivel nacional tenemos un 90% de penetración de Internet. Están los teléfonos celulares, ¿cierto? Y distintos otros mecanismos, en donde ya es posible hablar, y esto lo vivimos en pandemia, de digitalizar completamente nuestros procesos y nuestro servicio a la ciudadanía. Y aquí hay un tema súper interesante que también es parte de la reflexión, que tiene que ver con cuál es mi nivel de resistencia al cambio. Nosotros hoy día entendemos y sabemos que cualquiera de estos procesos tiene un tema al interior del municipio en donde a mí me gusta hacer las cosas de cierta forma. O yo vengo haciendo las cosas de esta manera hace mucho tiempo. Lamentablemente o afortunadamente, hoy día estamos en una situación en donde tenemos que pegarnos un salto, en donde tenemos que abordar el futuro de una manera. Por lo tanto, como venía haciendo las cosas hasta este momento, ya no es factible, no es posible. Y hay que repensar esta forma de dar un servicio al ciudadano. Más o menos para que tengamos una idea respecto hacia lo que nos tenemos que preocupar hoy día para poder armar nuestra estrategia. Esto es como una capa de cebolla, ¿cierto? Esto es como una estructura que te da diferentes capas en función de lo que nos tenemos que preocupar en el tiempo. Rápidamente, en el ciudadano, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos del portal municipal, el portal de comercio y el munimático, aquellos que tienen munimático o autoservicio, redes sociales, correo. Eso es lo que nosotros utilizamos hoy día como canal de atención digital con el ciudadano. Luego tenemos las aplicaciones que, como decíamos, dan el soporte, ¿cierto? Dan la posibilidad de gestionar los resultados que demanda el ciudadano. Luego tenemos la infraestructura, ¿cierto? En donde aquí nos tenemos que preocupar de ciberseguridad, de conectividad, de los switches, de los routers, las comunicaciones, la velocidad y los consumos que tenemos dentro del municipio. Por ejemplo, el control de la navegación es un tema súper relevante para poder tener, ¿cierto?, la conectividad adecuada para poder brindar un buen servicio de aplicaciones y a su vez al ciudadano. Y por último, los datos. ¿Cómo andan mis datos? ¿Cómo están mis datos? ¿Cuáles son privados? ¿Cuáles son públicos? ¿De cuáles me tengo que preocupar? ¿Cómo está mi fuente de información? ¿Está actualizada? ¿La puedo potenciar? ¿La puedo mejorar? Hoy día, por ejemplo, si bien es un tema entre infraestructura y el dato, ¿en qué motor de base de datos estoy trabajando? Motor de base de datos tiene que ver con dónde nosotros almacenamos la información. Entonces, todos estos elementos son importantes de saber al momento de construir una estrategia. Y ya yendo, ¿cierto? Ya enfrentándonos a una estrategia, construyendo una estrategia. Lo primero que tenemos que ver de esta estrategia es tener una visión. Nosotros queremos ser un municipio totalmente digitalizado. Queremos digitalizar o tener una gran parte de los trámites digitalizados. ¿Qué objetivos nos vamos a plantear? ¿Qué metas nos vamos a plantear? Y aquí es un pequeño ejercicio para que tengamos o entendamos finalmente a lo que apunta esto de generar un eje estratégico, tener metas y tener métricas. Por ejemplo, voy a tomar el punto 2 que ustedes ven en la pantalla, y les voy a plantear lo siguiente. Un eje estratégico hoy día importante es aumentar la alfabetización y el acceso digital dentro del municipio. Pongámoslo como intramunicipio. Dentro de esto, una buena meta es la capacitación del 80% de los funcionarios en el uso de TICs, de manera de lograr un impacto positivo en el desempeño. Entender bien lo que es una transacción bancaria, cómo funciona la ida y vuelta cuando una persona paga un permiso de circulación o paga algo por internet, cómo funciona la ida y vuelta entre el botón de pago, el banco y finalmente el depósito en el municipio. Entenderlo, ¿cierto? Comprenderlo. Cómo funcionan los navegadores, qué es la caché del navegador. En algunos casos me ha tocado algunos funcionarios, ¿cierto?, que no saben cómo funciona un navegador. Y el servicio se da a través del navegador. La primera pregunta puede ser, oiga, ¿y qué navegador uso? No puedo conectarme a la página web. Oiga, ¿sabe que no me sale el certificado? ¿Cómo se obtiene el certificado?
Ese tipo de cosas yo creo que es importante que sentemos una base, sentemos un mínimo, un desde de lo que entendemos por digitalización y transformación digital. Creo que hay un concepto que tenemos que homogenizar todos para que entendamos hacia dónde va. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un consultor que yo te voy a transformar digitalmente y lo único que hizo fue sacar 4 escáneres y mandarlos por correo. Eso no es digitalizar nada. Entonces ahí voy al punto de entendamos bien lo que estamos viendo, lo que viene. ¿Y esto qué significa? Transformándolo en una métrica, significa que el 80% de los funcionarios involucrados en el servicio público más relevantes con al menos un curso básico de tecnologías de información. Y esto lo podemos replicar, ¿cierto? Hay distintos ejemplos que ustedes pueden ver acá de lo que significa construir, ¿cierto? Una, una, una futura gestión respecto de largo plazo también puede ser respecto a una estrategia de digitalización, una estrategia de gobernanza electrónica. Otro punto importante de ver dentro de esta construcción, que ya comenzamos con lo primero que fue con darnos un objetivo, ¿cierto? El entorno legal regulatorio. Aquí es súper importante y súper claro. Hoy día el entorno legal y regulatorio para cualquier evento de esta naturaleza tiene que ver con la Ley de Transformación Digital y sus normativas técnicas, la Ley de Firma Electrónica y el Decreto Supremo 83 como base. Estos entornos regulatorios o estos aspectos normativos son los que nos generan confianza en el proyecto, en el producto, en la estrategia que estamos desarrollando. Por lo tanto, ya tenemos dos elementos. Primero, meta, ¿cierto? Objetivos, propósito. Luego, el entorno legal en donde nos estamos moviendo. Y aquí puse 3 leyes, ¿cierto? O 3 elementos fundamentales del entorno legal y regulatorio. Ley de Transformación Digital, Ley de Firma Electrónica y Decreto Supremo 83. De las normativas técnicas, estas acaban de salir en agosto de este año, a fines de agosto de este año, está la de interoperabilidad con el gobierno central, está la de seguridad de la información y ciberseguridad, muy importante, documentos y expedientes electrónicos, que es cómo se generan los expedientes, hacia dónde se tienen que ir, cómo se firman, quiénes lo firman, cuáles son las herramientas disponibles. Notificaciones, ¿cierto? Las notificaciones es un desarrollo que está haciendo el registro civil y que tiene que ver con el tema del DDU, que es el domicilio digital único, y hacia donde nosotros tenemos que empezar a informar y recepcionar información del ciudadano. Calidad y funcionamiento, que tiene que ver con los procedimientos administrativos, y la autenticación, que básicamente tiene que ver en este sentido con la clave única, que es la clave del gobierno electrónico, hoy día la clave que proporciona el gobierno. Políticas comunicacionales. Esto es súper importante. Aquí hay un elemento, sobre todo los que a modo de construcción de una estrategia, desde dónde estoy hablando y qué estoy comunicando es muy importante. El objetivo de una política de comunicaciones es facilitar la implementación de la estrategia. Por lo tanto, al interior del municipio y hacia el exterior, nosotros tenemos que brindar y tenemos que construir un mensaje estructurado, ¿cierto? El que permita, ¿cierto?, difundir, ¿cierto?, explicar de manera concreta, fácil, sencilla, cómo nosotros llevamos a cabo un proyecto de transformación digital, cómo nosotros llevamos a cabo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos ahorrando costos, estamos facilitando el acceso, estamos haciendo muchas cosas cuando armamos un trámite digital. Y eso tiene que ver con una manera de comunicar, con una forma de comunicar. Por lo tanto, la política de comunicaciones, ¿a quién comunico? ¿Qué comunico? ¿Dónde comunico? ¿Cuál es el canal? Es muy importante dentro de nuestra estrategia. Dentro de estos elementos, tips sencillos y claros. ¿Qué voy a comunicar internamente? ¿Cierto? ¿Cómo nos vamos a comunicar internamente? Por ejemplo, cuando hay un problema con las transacciones, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿A quién hay que recurrir? ¿Quién va a solucionarlo? ¿Y por qué medio lo va a solucionar? La comunicación externa, al cliente, al ciudadano. ¿Qué elementos? Hay WhatsApp, hay teléfono, hay video. Estos elementos comunicacionales son súper interesantes. ¿Cómo podríamos hacer un video respecto de cómo se saca un permiso, cómo se hace una transacción, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer en caso de, si tiene algún problema? Porque ahí entra el tema de la desesperación o la ansiedad del ciudadano respecto a que le sacan el dinero y no tiene su permiso.
Y la definición de canales de atención, y ahí, por ejemplo, nosotros una gran propuesta que estamos haciendo en este webinar, es el tema de incorporar, además de los canales que tenemos, ¿cierto? Sumar el autoservicio. La agenda priorizada, ¿cierto? Tiene que ver con, hay un concepto que me parece súper interesante, que es el Quick Win, que tiene que ver con privilegiar aquellos proyectos que producen resultados más rápido. O sea, incorporar, por ejemplo, un link de pago, incorporar una consulta, distintos elementos que a lo mejor dentro de este proceso, ¿cierto? Sumar un sistema de tableros de control, sumar un sistema de monitoreo, ¿cierto? Puede ser un elemento interesante, ya que es rápido, sencillo y tiene una rápida visualización. Por lo tanto, verificar la agenda, planificar una implementación, creo que es un tema súper interesante dentro de nuestra estrategia. Roles y responsabilidades, ¿cierto? Esto es muy importante. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué dentro de nuestra organización? ¿Quién se encarga, cierto, de verificar los pagos? ¿Quién se encarga de responder las solicitudes? ¿Quién se encarga de contestar el teléfono? ¿Quién se encarga del trato con el proveedor? ¿Quién se encarga de los servicios, cierto? ¿Quién aprueba, cierto, ciertas decisiones? Y esos son elementos que son súper importantes de definir previos a la organización, previos a la implementación, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a organizar dentro del municipio? ¿Quiénes van a tomar decisiones respecto al ciudadano, de las respuestas al ciudadano? ¿Quiénes van a tomar consideración respecto a los proveedores, ¿cierto? Y organizarse de manera conjunta. Si hay alguien que sabe más, ¿cierto? A lo mejor hay que ponerlo en una cierta condición, en una cierta posición respecto a lo que se viene. Sabemos que son cargas laborales súper grandes, ¿cierto? Y donde se concentra mucho al final del periodo la carga de trabajo. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, la organización de turno es un tema relevante. En esta definición de roles, básicamente lo que nos interesa es tener 4 puntos fundamentales. ¿Quién es el cliente interno? ¿Quién es el cliente externo? ¿Quién hace el soporte? ¿Y quién da el servicio? Estos 4 elementos son fundamentales para poder definir roles y responsabilidades dentro de un proyecto. Por lo tanto, definir estos elementos son vitales para una buena estrategia de gobierno electrónico. Algo que hace referencia al anterior y que es bastante coordinado con la definición de los roles y responsabilidades es definir, ¿cierto?, cuáles son las partes interesadas dentro del proyecto. Y dentro de estas partes interesadas, ¿cierto?, que podrían ser el ciudadano, el proveedor, el alcalde, la administración, organismos públicos, Ministerio de Transporte, Registro Civil, Tesorería General de la República, Contraloría General de la República, todos estos elementos son elementos súper importantes a la hora de armar una estrategia, porque hay que tenerlos en consideración para responderle a cada uno de ellos respecto a sus necesidades y expectativas, ¿cierto? Y en función de eso, yo tengo estos 4 elementos fundamentales que tienen una definición respecto al impacto que tiene esa parte interesada y al poder que tiene esa parte interesada. Entonces, al cuadrante derecha hacia arriba, tengo gestionar atentamente. Esas son las partes interesadas que tienen alto interés y alto poder. Ejemplo, ciudadano. Abajo, mantener satisfecho. Alto interés, bajo poder. Funcionarios puede ser. Acá, monitoreo. Bajo poder, bajo interés. Los proveedores de servicio, ¿cierto? Y alto poder y bajo interés podría ser la administración o cualquier elemento, proveedores, distintos elementos que tienen que ver a lo mejor con nuestra organización, con nuestro proyecto, nuestra estrategia de gobierno electrónico. Entonces, aquí hay otro tip muy importante para poder definir dónde me enfoco comunicacionalmente, técnicamente y operativamente. Este mapa, que es el mapa de las partes interesadas, tiene que ver con, finalmente, en función de esa organización, dónde están los riesgos asociados a cada una de ellas. Entonces, cuando yo tengo este mapa en donde observo quiénes son los que pertenecen, quiénes son los que articulan, ¿cierto? A partir de proveedores, ciudadanos, administración, entre otros, ¿cuáles son los riesgos que tienen involucrados cada uno de ellos? Proveedor, por ejemplo.
probabilidad de caerse. Ciudadano, el riesgo es que no venga al municipio, ¿cierto? Y finalmente se encole a la página web o vaya al Munimático, ¿cierto? A hacer su trámite. O sea, finalmente verificar dónde pueden estar los riesgos posibles, ¿cierto? En su probabilidad y su impacto respecto a lo que nosotros queremos y así gestionarlo. Ya yendo al final de la estrategia, en función del tiempo y ser muy precisos en esto, vamos a armar una estrategia en 4 pasos. A partir de lo que les dijimos, ¿cierto? En la etapa 1, ustedes tienen la posibilidad de armar distintas entrevistas. Es el momento del levantamiento. Entonces, lo que hacemos acá es armar entrevistas con funcionarios, con proveedores, con a lo mejor, no sé, se me ocurre registro civil, las partes interesadas en general. Levantar la información y construir un informe de diagnóstico que nos permita identificar dónde están nuestras brechas. Luego de eso, en la etapa 2, entendiendo, ¿cierto?, que ya sabemos el trámite que vamos a hacer, por ejemplo, o el proceso transformacional que vamos a hacer, aquí es la incorporación de un trámite electrónico nuevo, la patente comercial, como te decía, armar un plan estratégico en donde el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nos dicen de alguna u otra manera dónde nos tenemos que enfocar. Construir una hoja de ruta formulando un plan. Es decir, yo creo que de aquí a los próximos 6 meses, 3 meses, qué sé yo, ustedes verán, la idea es que formulen un plan en donde empecemos a trabajar distintas acciones en función de la etapa 1 y la mitad de la etapa 2. Ya en la etapa 3, ¿cierto? Empezamos a validar lo que nosotros hicimos como un levantamiento original. Aprobación interna, es decir, busquen esto. Esto es súper importante. Cuando ya tienen armado, articulado el plan, ¿cierto? Y la hoja de ruta, verifiquen si el resto, ¿cierto?, de los funcionarios, alta dirección, administración, ¿cierto?, direcciones, está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Si no, ver por qué no y tratar de solucionarlo. Es el momento en donde tenemos ese choque que podríamos decir que es la resistencia, ¿cierto? Luego, analicemos los riesgos y veamos qué controles aplicamos a esos riesgos. ¿Dónde están las falencias? ¿Por qué no estás de acuerdo? Mira, yo creo que puede pasar esto, esto otro, y en función de eso, poder ver qué mitigación, qué control podemos aplicar en ese sentido. Y por último, en la etapa 4, los aspectos complementarios, ¿cierto?, que tienen que ver con herramientas de apoyo, que es lo que vamos a contratar para poder generar finalmente nuestro trámite, ¿cierto? Y finalmente la aprobación final y cierre que tiene que ver con ya definitivamente la implementación del trámite, la implementación del servicio, la implementación del producto, ¿cierto?, electrónico o estratégico que ustedes están pensando en realizar. En fin, esto es más o menos como nosotros verificamos, ¿cierto?, como nosotros creemos que debería construirse una estrategia, ¿cierto?, hacia futuro, en corto y en preciso. Javi, yo estoy ok para darle paso a los otros amigos que tenemos hoy día para esta sesión. Parece que las opiniones son, o las preguntas son al final. Sí. Sí. Ahí justamente en estos momentos estoy revisando a ver si tenemos algunas preguntas nuevas por acá en la zona de P y R, en el icono de preguntas y respuestas. Hasta los momentos no hay una pregunta. Rodrigo, en todo caso, bueno, les comentábamos que toda esta información, las dejémoslo para el final, presentaciones, yo creo. también, exactamente, también si quieren al final pueden realizar sus preguntas, pero todo este material igual lo van a tener en la landing page de Chile. Continúa.